Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a esta tertulia de noche. Hoy vamos a hablar de un tema que en Costa Rica, por lo menos los medios de comunicación, no lo comentan mucho. Prácticamente solo cuando ocurre. Y estamos hablando de algo que ha venido en aumento en el país. De hecho, que en el 2022 se superaron las cifras que se habían alcanzado en el 2018, que eran datos que sorprendieron a la población porque no se registraban desde 1950. Y ya vamos a hablar hoy del suicidio y nos acompaña la psicóloga Mirna Jara. Ella es una profesional en estos temas y queremos que usted preste atención porque realmente el suicidio es algo que no es muy comentado a nivel de la población costarricense. No nos atrevemos mucho a hablar de eso. Y cuando hablamos a veces pecamos por ignorancia quizás de no saber mucho del asunto y generamos una serie de mitos alrededor de todo el asunto del suicidio, ¿verdad? Entonces comenzamos a buscar explicaciones, si hay una o varias, o si esto es porque es valiente o no es valiente, o por si fue una depresión, o en fin, tantas cosas que comentamos alrededor de estos hechos. Y hemos visto que las estadísticas se han incrementado, sobre todo los suicidios en hombres, más que en mujeres. Y vamos a regalarle algunos datos que tengo por acá, que por ejemplo, en el 2022 se cerró la tasa con 429 personas que se quitaron la vida. Estas cifras aumentan más, como les decía, en hombres que en mujeres. Sin embargo, en intentos de suicidio, hay mayor intentos de suicidio en mujeres que en hombres. Y a todas las edades. Se ha venido mucho el incremento de suicidio también en menores, hay en adultos mayores. Es decir, no hay edad para esto, ¿verdad? Sin embargo, casi siempre hemos visto que nos presta una alarma mayor cuando se trata de jóvenes que van en edades entre los 16 a los 25 años, para no marcar en una muy específica. Y el 10 de septiembre se celebra cada año el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y hay estadísticas por provincia, de hecho que Punta Arenas es la provincia que más suicidios registra en el país, seguidos por Cartago también, por ejemplo, lo que es Alajuela, Limón también tiene una tasa alta, ¿verdad? Que son incluso provincias donde hay mucho desempleo y mucha inseguridad ciudadana. Y el suicidio es algo del cual nos encontramos todos los días con casos, no solamente que ocurren, sino también por los intentos que les decía que son mayores en mujeres que en hombres. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Y hoy precisamente queremos conversar en esta tertulia con esta profesional en psicología, Mirna Jara, para que nos hable un poquito de este tema y aprendamos todos y que sea un programa bastante educativo. Gracias por acompañarnos. Gracias, Álvaro, muy amable. ¿Por qué no hablamos del suicidio? ¿O cómo lo ve usted desde el punto de vista que los medios no cubren por el tema de que se supone que eso puede replicarse? ¿Eso es cierto o es un mito? Claro. Y yo creo que tenemos que venirnos a la parte más profunda de nosotros como seres humanos. Si yo le pregunto, Álvaro, ¿qué quisiera usted para sus hijos? Una respuesta rápida que me darías de pronto es que sean felices, claro. ¿Cierto? Todos queremos que las personas que queremos sean felices. Entonces queremos que no tener problemas, no tener sufrimientos, y eso está súper alejado de la realidad. La realidad es que todas las personas somos dolientes, tenemos un sufrimiento. Enfrentarnos y hablar del dolor no es una cosa fácil, ¿verdad? Nadie quiere eso. Entonces, entre más escondidito esté, mejor. Entre más cara de felicidad pongamos, mejor. Y entre más tranquilidad tenemos y vemos que las personas a nuestro alrededor están felices, no tienen problemas. No podemos hablar del suicidio si no hablamos del dolor, de la tristeza, del sufrimiento, de la desesperanza, que es lo más profundo que sucede en nosotros seres humanos cuando ya no encontramos ninguna salida y ninguna respuesta. ¿Por qué no se habla de esto? Porque no es fácil.
¿Cómo hacemos para hablar del dolor? Digo, vamos de la mano del suicidio con el dolor. ¿Cómo hacemos para hablar de estos temas si no tenemos una respuesta? ¿Cómo hacemos para anunciar, para hablar, para traer a la mano si todos estamos sufriendo lo mismo? ¿Verdad? Entonces, llegamos al tema final de desesperanza, donde hablamos del suicidio como un acto que hay que hablar a nivel social, político, familiar, personal, de vínculos y todo lo demás. Y nos encontramos con la dificultad de la pérdida, de la frustración, de la desilusión y de la impotencia de qué hacemos ante un fenómeno como el suicidio, que es el detonador, el punto final de un momento donde no hubo solución. Entonces, ¿por qué no se habla? Porque alrededor de nosotros también hay muchas personas que están con ese sufrimiento. La recomendación que hacemos a nivel profesional no es, más bien, no hable. Claro, son temas que hay que hablarlos desde la prevención, desde el desahogo, pero no nos han enseñado a eso. Nos han enseñado a comunicar y a hablar de cosas morbosas también, ¿verdad? A nivel de medios de comunicación. Entonces, ¿por qué no recomendamos que a nivel de medios de comunicación se hable de la parte morbosa del suicidio? ¿Cómo murió? ¿Qué fue lo que lo provocó? Porque cuando hay una muerte por suicidio, dicen las estadísticas, alrededor de 10 a 15 personas a su alrededor quedan en riesgo, ¿verdad? Entonces es un porcentaje muy alto. Siempre que se hable de este tema, necesitamos hablar de prevención, de desahogo, pero a nivel de cultura tampoco nos han enseñado a eso. Entonces, yo agradezco muchísimo el espacio. Necesitamos hablar del tema y necesitamos hablar no solo del suicidio como punto final de muerte para aliviar un dolor, no solamente eso, sino de toda la prevención que lleva, de todas las relaciones humanas, de toda la dificultad a nivel de salud mental que nos lleva a ese punto con las estadísticas que no mienten. Claro, somos una olla de presión los seres humanos, Claro. Somos seres emocionales, ¿verdad? A veces queremos ser muy racionales, pero la verdad es que somos seres emocionales. Justificamos más bien la emoción con la racionalidad. Y históricamente también por temas de machismo y eso, a los hombres no lloren, no expresen lo que sienten. Las mujeres hoy en día con el tema de los derechos anda parecido, ¿verdad? Pero la realidad es que eso está ahí en una botella que nos llamamos seres humanos. Y afuera hay todo un cuestionamiento de cómo ser persona, ¿verdad? Claro. Y prototipos Claro. de la calidad de vida que usted debe tener, del tipo de persona que debe ser. Entonces, eso versus a lo interior, Claro. llega a, digamos, a contraerse mucho más. ¿Cómo poder entender eso? Porque no somos muy dados a hablar de nosotros, a hablar de lo que nos sucede, de lo que queremos, de lo que no. Y eso a veces familiarmente se ve hasta bien, ¿verdad? No hablemos, como usted decía, de eso, no hablemos de la muerte porque se nos pega, no hablemos de cosas feas porque aquí trae malas vibras, pero que son realidades que vivimos todos los seres humanos independientemente de la edad que tengamos. Sí. En buena hora creo que ya se ha hablado más acerca de lo emocionales que somos los seres humanos, de que tenemos sentimientos, de que tenemos maneras diferentes. Y ahora, si habla usted con un muchacho de 20 años, si habla con alguien de 60, nota una diferencia radical en cuanto a la expresión de las emociones, ¿verdad? Que inclusive yo le digo, hace unos 5 años, tal vez un poquito más para atrás, encontrarse un hombre en terapia psicológica era muy raro, si no era porque estaba bajo amenaza, bajo su esposa, que era la última opción que tenía. Y ahora encontramos hombres asistiendo a terapia de manera muy voluntaria, con su consecuencia, con su constancia, y además muchachos muy jóvenes que lo ven como una necesidad por salud mental, cosa que es maravillosa que haya avanzado en ese sentido. Estabas hablando de los hombres. ¿Por qué los hombres no cuidan su salud mental? Seguimos con una dificultad para que el hombre se encuentre con la importancia de expresar sus emociones a como sean, porque tiene una gran responsabilidad social y moral para parecer siempre recto, correcto, siempre valiente, siempre esforzado, nunca flaqueando. Y eso es una absoluta mentira, porque todos sufrimos, todos tenemos dificultades. Y ¿cómo nos alejamos del suicidio? En la medida que podamos desahogarnos, así como venga la emoción, si es enojo, hablando con el enojo, poniéndolo en palabras, no reprimiéndolo. Y usted dice, a nivel de familia, ¿cómo sucede esto?
Cuando en la familia yo estoy triste y me dicen, váyase para el cuarto a llorar, aquí delante de nosotros no, porque aquí no queremos malas vibras, como usted menciona, ¿verdad? No, si nosotros empezamos a hacer un examen cuando estábamos pequeñitos, ¿qué pasaba con nosotros cuando estábamos tristes? Cuando nos sentíamos solos. Y muchos de nosotros nos encontrábamos solos, sin nadie que viniera a escucharnos y hablar, solo a desahogarnos, Claro. porque los papás se han acostumbrado a sermonear, que ya eso no funciona, Álvaro. Exacto. El sermón no funciona. Necesitamos Se curte, en este decía tema. mi mamá, dicen tanto que ya negó yo. No, es que usted en un momento de crisis, usted no le sirve el sermón, pero no nos han enseñado a escuchar al otro sin juicios y sin sermones. Entonces, estamos hablando de esta parte, de la importancia del hombre. Estabas mencionando estadísticas de 429 personas que fallecieron por suicidio, Claro. 347 hombres. Sí. Es un porcentaje altísimo, ¿verdad? Entonces decimos, nos urge trabajar en la salud mental de los hombres en la expresión de emociones, de resolución de conflictos. También en las mujeres, por supuesto, Claro. el porcentaje de la mujer con intentos, con la expresión del dolor en su cuerpo, es muchísimo más alto. Pero es porque la mujer expresa el dolor. Claro. Se le ha enseñado a llorar. Hay un tema que tiene que ver, un día se lo vi en un titular de un programa de un medio nacional que decía, tenemos una agenda muy llena y una vida muy vacía. Me gustó mucho ese concepto porque nos pasamos muy ocupados, ¿verdad? Queremos, y sobre todo porque me voy a referir a esto, ¿verdad? Sí. Que, digamos, antes no existía, yo me acuerdo en mis tiempos cuando no existía el internet, uno se iba a subir un palo guayaba y se aburría, que era buenísimo para el cerebro. Por supuesto. A veces se entristecía uno, y son neurotransmisores y químicos que andan en el cuerpo de uno, que hoy en día todo eso que uno vivía de otra manera lo sustituye esto. La gente como que no... Yo le digo a mi hijo mayor, vea, es que uno ocupa tiempo para ir a sentarse a ver un atardecer, tranquilo, digamos. Claro. Llegan a la casa, el teléfono, que el estudio, que los amigos, que llaman aquí, que llaman allá, y uno ve que eso es generalizado hoy en la gente, ¿verdad? Andan viendo a ver cómo hacen plata, se atienden más a lo económico para tal vez comprar cosas que ni siquiera ocupan. Entonces, la gente pasa muy ocupada. El tema es, ¿debemos sacar tiempo para nosotros? ¿O eso es algo que dice la gente? Ya, y no es usted que está tal vez de vago o no consideran eso necesario hacerlo. ¿Qué opinan? Justamente ayer estaba hablando con una señora que me decía tan molesta, es que yo no sé para qué vienen los hijos a visitarme si cuando vienen cada uno está en la mesa con el teléfono y yo ahí viendo para todo lado porque nadie me pone atención, ¿verdad? Claro. Muy dolida por la situación con toda la realidad que se repite en todas nuestras casas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa ante esto? Nos desvinculamos, nos alejamos afectivamente. Y cuando hablamos del suicidio, una de las razones principales es el rompimiento de vínculos, ¿verdad? Nos alejamos de las personas. Entonces, en una persona adulta, ¿de qué manera le afecta? Claro, que no vive su emoción, que no socializa con los demás, que tiene respuestas sobreestimuladas, que si usted quiere saber cuánto mide el sol, en un segundo usted tiene la respuesta en el teléfono. Usted no tiene que esperar, no tiene que postergar. Estoy hablando de personas adultas. Imagínese el efecto que esto tiene en un adolescente, ¿verdad? Que cualquier cosa que quiera saber la tiene ya al alcance de la mano, con investigaciones que nos sugieren el aumento de estrés, yo estar frente al teléfono, que me lleguen notificaciones y no revisarlos. Todo mi sistema fisiológico colapsa, ¿verdad? Mental y emocional. Y ni siquiera hablemos del efecto devastador en los niños y niñas. Yo insisto todos los días de mi vida, Álvaro, los niños menores de 12 años no pueden tener redes sociales, teléfonos electrónicos, no pueden. O sea, es casi que debemos decir, es prohibido para niños menores, porque los niños necesitan jugar, esto que usted está diciendo, aburrirse, sentir, caerse, romperse, sudarse, ver a la cara a las personas, y muchísimos niños ya no tienen eso. Yo esta semana anterior estaba reunida con un grupo de 15 niños. ¿Quiénes de ustedes, 9 años, todos ellos? ¿Y quiénes de ustedes tienen teléfono? 2 personas no levantaron la mano. Y están en más de una red social, están en 3 o 4, entonces para todo el día. Absolutamente toda su vida, 24, 16, 7, decía una persona que está en el teléfono, la niña de 10 años, ¿verdad? La sobreestimulación de información, de imágenes, de estímulos que tiene, de luz, que afecta el sueño, la concentración, la alimentación,
Absolutamente todo colapsa en nuestra vida. Y eso es lo físico que usted ve, pero digamos, póngase a pensar Claro. a lo interior la lucha, que es que, mira, aquella muchacha que vi, quiero aquello, lo otro, mi papá no me cumple, digamos, a nivel interno, lo que eso también genera, porque al final el cerebro no distingue entre la verdad, entre lo real o irreal, No, sino claro. que responde a estímulos que nos van a hacer tanto externos como los pensamientos nos van a generar la misma cosa. Entonces uno dice, eso es lo que ven. Ahora, ¿cuánto en el tiempo que no están ocupados, todo lo que están mecanizando y lo que están sintiendo, ¿verdad? Consecuencias como aumento del estrés, aumento de la ansiedad, dificultades para dormir, Claro. sobrepensamientos, angustia, depresión. O sea, son las situaciones que estamos atendiendo todos los días en servicios de salud mental, ¿verdad? Entonces, estás hablando, Álvaro, ¿será que es importante sacar espacios de autocuidado? No, no es que es importante, es que es urgente. Necesitamos hoy mismo empezar a sacar esos espacios que nos desahoguen de manera integral, física, mentalmente, espiritualmente, pero con las personas sociables, porque somos seres humanos en sociedad, en comunidad, necesitamos ver al otro. A veces sí, eso es muy importante ver al otro, porque a veces creemos que tener muchos amigos en las redes, estar en esas conversaciones por WhatsApp, eso lo vemos como parte del día a día, ya es el comer. Pero, digamos, el tema de sentarse uno a ver a la otra persona, Ujú. verle los movimientos, cómo reacciona, verle su cara, uno necesita ver eso para entender a la persona. Exacto. Yo no entiendo ahora cómo, digamos, uno tiene conversaciones, diálogos, conversaciones, pero encuentros con la persona, con la pareja, con la familia, digamos, eso no se habla ni siquiera entender, ¿verdad? Es un poco lo que usted decía de la señora que le llegaron a visitar. Están comiendo y todo el mundo está en su propio mundo. Ujú. Claro, claro. Entonces, ¿cómo poder, desde esa perspectiva, uno como padre de familia o como que poder entender al otro que le está pasando algo, Claro. si no tiene tiempo para Para verlo? conectarse. Exacto. Entonces, después pasan las cosas y la gente se pregunta, ¿por qué? Si yo era bueno, si aquí no le faltaba nada, porque siempre creemos que las personas que ocurren a esto es porque tienen un problema económico o por otra cosa y que a los ricos no les pasa, por Exacto. ejemplo. Entonces, qué raro, tenía todo en la vida y pasó. Claro. Justamente estás hablando de algo súper importante y en psicología se trabaja un término que es la mirada que sostiene. Es como el contacto visual nos hace conectarnos con la otra persona y sostener emocionalmente al otro. Cuando se pierde eso, se pierde la capacidad de empatizar también con el otro. Entonces, estamos hablando en el contexto del tema del suicidio, cómo no ver las señales que van desgastando a una persona emocionalmente con un trastorno mental, psiquiátrico o sin un trastorno, ¿verdad? Estamos hablando de lo más profundo del dolor emocional y mental. ¿Cómo no nos hemos dado cuenta en qué momento nuestra sociedad, nuestra familia, nuestra persona cercana se ha ido deteriorando a través del tiempo emocionalmente que no hemos visto señales? Si le digo, las estadísticas dicen que de 10 personas que mueren por suicidio, 9 lo manifestaron abierta y directamente. En algún momento, sí, nadie En los algún momento escuchó. lo dijeron. Esto no es una Mm. decisión impulsiva. Esto es algo que se ha ido programando, expresando, utilizando posiblemente la persona todos los recursos que ha podido. Ha intentado hablar, ha intentado gritar, ha intentado rezar, ha intentado hablar y no ha encontrado un sostén, una red de apoyo, le llamamos también a eso, al punto de que perdió la esperanza, no tuvo de dónde más agarrarse. Esto es otro gran tema. ¿De dónde nos agarramos? ¿Cuáles son las cosas que yo tengo? Porque entonces en un momento de dificultad, si yo tengo un dolor emocional y yo digo, no quiero sentir esto, me voy a ir a tomar guaro, estoy agarrándome de una cosa que no me está sosteniendo. Sí, nada más lo que está haciendo es un paliativo, como tomarse una mejoral. Claro, claro, ¿verdad? Por eso también el aumento en el consumo de drogas Exacto. o de estimulantes o de medicamentos para dormir hace que se me baje un poquito el dolor, pero eso no resuelve nada. Entonces, el uso de la infidelidad, el uso de drogas, el uso del aumento del trabajo para no sentir, La agresión. la manera como expresamos, ¿verdad? El enojo, la frustración. Entonces, son situaciones que nos van desvinculando, que nos van haciendo sentir más vacíos, con sentimientos de culpa, que si no vemos al otro, que si no conectamos emocionalmente,
No podemos ver lo que esa persona está viviendo. En el 2020 se dijo a nivel mundial que la mitad de la población iba a morir por un problema de algún tipo de cáncer, por múltiples factores, ¿verdad? Alimentación, y que la otra mitad iba a padecer de problemas emocionales. Claro. Y uno, digamos, se sorprende porque hablamos de siempre cosas materiales y cosas que vemos, pero ¿cuánto invertimos en el tema de la salud emocional? Eso por ahí. Y lo otro es, ¿cómo hacemos para poder detectar cosas? ¿Verdad? Eso es importante, saber, no sé si hay una varita mágica o no, porque es un tema emocional, ¿verdad? Uno, a veces la gente siente que es, como usted decía, lo expresa, pero también hay que ver cosas, y si no le prestamos atención a las cosas, ¿cómo lo identificamos? Entonces, ¿qué señales se presentan cuando una persona comienza a tener fuertes depresiones que lo pueden llevar al suicidio, cosas de ese tipo? ¿Hay alguna, digamos, no es una receta, pero algún manual que uno pueda revisar? Algunos indicadores que nos pueden decir son señales de alarma que sucede. Claro, el aumento en el malestar emocional, ¿verdad? El llanto frecuente, el aislamiento social, los sentimientos y el hablar de culpa, de desesperanza. Cuando se empieza a dar, estoy hablando de ya el antes del suicidio, ¿verdad? Cuando de pronto la persona empieza a regalar sus cosas, bienes materiales que tiene, como dejándoselo a los demás, como despidiéndose de los demás, ¿verdad? Son señales de alarma que nos dicen hay que poner atención. Cuando las personas están, hay algunas situaciones, ¿verdad? Entendemos que el suicidio es un fenómeno multicausal y multifactorial. No podemos decir que la persona que no tiene dinero es la que están más en riesgo. Ni podemos decir que las personas que se han separado de su esposo o de su esposa, ni la persona que está sola, ni la persona que... No podemos hablar de un solo factor. Son muchísimos los factores. Entonces, si vemos que una persona es hombre, que está solo, que está viviendo con una situación difícil económica, que no tiene redes de apoyo, que está más triste, que se ha aislado, tiene acá muchísimos puntos en el que podemos decir esta persona está en riesgo. Si vemos un adolescente que está aislado, con dificultad para socializar con los demás, que entonces los papás dicen, pero entonces esos son todos los jóvenes, porque todos se aíslan, porque todos tienen dificultades para socializar, porque todos se ven tristes. Y quieren estar solos en el teléfono y entonces no... Sí, pero tienen que haber esos momentos de conexión, donde si yo conozco a mi hijo, yo le puedo ver la cara y saber si hay luz en su mirada o si su mirada está apagada, está triste, está decaída, si ha perdido la esperanza. Una cosa es diferente, ay no, yo quiero estar aquí con mis amigos en el chat, a la desesperanza que se transmite en las relaciones con los demás. Pero eso tiene que modelarse. Yo como mamá no puedo estar todo el día en el teléfono pretendiendo que mis hijos estén haciendo cosas y socializando con los demás. Tiene que modelarse en la familia, ¿verdad? Entonces hay señales, claro, con el decaimiento emocional del otro, con las conductas límites, cuando la expresión del enojo es más elevada de lo normal, ¿verdad? De lo que esperaríamos de una persona. Cuando las emociones están sobreestimuladas, decimos hay una señal de alerta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando vemos una señal de alerta? Preguntar. Álvaro, necesitamos preguntarle al otro. Yo he visto que las personas cuando están con una dificultad económica a veces han pensado en hacerse daño. ¿A usted le ha pasado eso? ¿Usted ha tenido pensamientos de morir en algún momento? Y la persona lo va a decir si se encuentra en un espacio seguro, ¿verdad? Siempre lo va a decir. Entonces, cuando yo identifico una señal que yo digo, ¿será o no será? Lo pregunto. Eso es lo mejor, lo más responsable que puedo hacer. Evidentemente, no depende de mí la vida de la otra persona, porque esto es una decisión personal. Pero sí depende de mí estar alerta y ser una red de apoyo y acompañarlo de la manera más responsable que yo pueda. Sí, yo creo que ahí, digamos, de entre todos, siempre hay que buscar la forma de estar hablando, conversando. Absolutamente sí. Y entendiendo las emociones de la otra persona para uno identificar, porque uno diría, hey, pero usted se contradice, dice que estar triste es bueno, pero hey, si yo veo a alguien triste, hey, pero es que hay formas de tristezas, ¿verdad? Igual que de alegrías. Y cuando uno conoce a la otra persona puede darse cuenta cuando realmente es una tristeza de algo que pasó o algo que viene a arrastrar. Yo creo
que es que mucho del secreto está en la observancia y también escuchar, que hemos perdido mucho ese sentido. Exactamente, en preguntar es fundamental, no solo porque la emoción en sí, la emoción no tiene un juicio moral, Claro. no es ni buena ni mala, es una emoción, ¿verdad? El asunto o la señal de alarma no es solamente la tristeza, sino qué hay detrás de esa tristeza. Y ahí es donde yo necesito estar alerta para entender cuál es el diálogo interno que está teniendo esa persona sin decir, usted está equivocado, está en lo correcto. No, usted lo que tiene que hacer es esto, lo otro, yo como sabe lo todo, ¿verdad? Sino más bien hable de lo que quiera. Sí, pero es que esta vida es una cochina, no tiene ni pies ni cabeza, a mí siempre me ha ido mal, pero hábleme más de eso. Sí. ¿Cuáles son las situaciones que usted ha visto que son de eso? Y el hablar reduce significativamente el riesgo de la muerte por suicidio. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Muy interesante esta conversación con la profesional en psicología, doña Mirna Jara, que nos acompaña para hablar del tema del suicidio. Vamos, después de los comerciales, a hablar un poco sobre mitos y realidades que se conversan alrededor de esto, y buscamos como qué es lo que realmente provoca todas estas situaciones. Ya regresamos, estamos aquí en Tertulia de Noche. Volvemos. Seguimos aquí en Tertulia de Noche hablando del tema del suicidio. Doña Mirna, en temas de mitos y realidades que hay alrededor del suicidio, hay gente que dice que el suicidio, o todo el suicidio, es una enfermedad mental y con depresión. Otros dicen que el suicidio es hereditario, que no se puede prevenir, que hablar del suicidio puede incitar a su realización. Una persona con pensamientos suicidas no comunica lo que los tiene. Esos son temas que se hablan alrededor de esto. ¿Usted qué opina? Ajá. Y son creencias, ¿verdad? Sí. Que muchos de nosotros tenemos. La gente suele hablar de esto, que hay mucho desconocimiento y que es una de las cosas que alimentan ese círculo vicioso de desconocimiento con juicio social. Señalo al otro que está en riesgo, ¿verdad? Eso me lleva a aislarme, aumentando muchísimo el riesgo. Entonces, está hablando de algunas creencias que las personas han tenido, que sabemos que son mitos porque no es cierto, ¿verdad? Por ejemplo, siempre el suicidio está relacionado con una enfermedad mental, como la depresión, por ejemplo, que es un trastorno clínico. No necesariamente. Hay personas que están en depresión y que no tienen pensamientos de suicidio, y hay personas que mueren por suicidio sin tener un diagnóstico dado de depresión. Claro. Entonces, muchas de las personas claramente mueren por suicidio y no han sido diagnosticados, pero tienen una historia conocida, ¿verdad? Como depresiva o ansiosa o otro montón de trastornos que existen que no es solamente depresión. Entonces, ¿está relacionado específicamente con la depresión? No necesariamente. ¿Está relacionado estrictamente con una enfermedad mental? Tampoco necesariamente, ¿verdad? Ni es hereditario tampoco. No es hereditario porque no hay un gen, Claro. ¿verdad? Que se transmita de una persona a otra. Sin embargo, esto que le decía antes, de 10 a 15 personas alrededor en riesgo, significa que sí hay, ¿verdad? Si mi familia se ha construido herramientas de afrontamiento ante el sufrimiento a nivel familiar, ¿verdad? Si mi familia se ha acostumbrado a hablar acerca de los problemas, se sostienen emocionalmente, validan la emoción del otro, están cercanos, son estrategias de afrontamiento que me sostienen como una red de apoyo para que yo no me caiga. Claro. Si en la casa, en mi familia, hay situaciones estresantes, que no hay resolución de conflictos, que hay aislamiento, que hay juicios entre cada una de las partes, que cada uno sobrevive como pueda, que no hay apoyo, ¿verdad? No hay red de apoyo, pues es un riesgo. Entonces, no hay un gen que se transmita, pero sí es cierto que cuando un familiar, que no puedo decir específicamente el parentesco, ¿verdad? Porque puede ser que un papá no sea tan cercano para que muestre un riesgo en el hijo, o que un hijo no sea tan riesgo, ¿verdad? Para el otro. Pero en este caso hablamos de dolientes. Eso no puede venir de afuera. No puede venir quién es doliente desde afuera. Viene desde la cercanía del vínculo. Entonces, sí, cuando una persona ha muerto por suicidio en una familia, hay que tener mucho cuidado en su salud mental para que no estén en riesgo alto los demás. Por lo tanto, tenemos que cuidar muchísimo más su salud mental. Claro. ¿Ya? Hay un tema que tiene que ver posterior, ¿verdad? Que es ya cuando ocurre una situación de estas,
Y uno dice, ya pasó. Familiarmente, ¿cómo se trabaja eso? Porque son marcas que quedan. Claro. Y es la primera pregunta. Yo me imagino que muchos que les habrá pasado esta triste situación pasarán preguntándose por qué. Ese es el Claro, por qué siempre. claro, Y comienzan tal vez a echarse meas culpas. sí, Y en lugar de resolver algo, claro. lo que hacen, terminan afectando todo el núcleo familiar por una situación que se dio, que ya pasó, Claro. ¿verdad? Lamentable, pero que pasan en ese vivo conversando todos los días de lo mismo. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué? La gente, ya los padres se deprimen, los hermanos igual, ya no hablan igual. Se convirtió aquello en una cosa, pero terrible a nivel familiar. Yo quisiera oírla hablar de eso porque siempre hablamos de la prevención, pero también hay que hablar cuando El pasa. post, claro, Por cercano, persona. exacto. Cuando una persona pierde a alguien cercano, que ha amado mucho, que ha sido muy significativo, esta persona que queda viva se llama sobreviviente de suicidio, ¿verdad? Es importante aclarar el término porque yo podría pensar que un sobreviviente de suicidio es alguien que intentó un suicidio y que no lo logró. Está mal empleado en ese término, en ese caso el término. El sobreviviente es esta población que usted está hablando, ¿verdad? La que queda después de una muerte por suicidio. Ya eso está ampliamente estudiado, tenemos mucha evidencia científica para trabajarlo y eso da mucha seguridad en el proceso de la intervención. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La primera pregunta, que en realidad son 3 preguntas que suelen trabajarse Ujú. con las personas sobrevivientes es, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Cómo fue posible que esto sucediera? La siguiente pregunta, ¿para qué sucede esto? Y la siguiente pregunta es, ¿y ahora qué? Para elaborar ese duelo, que dicho sea de paso, Álvaro, es un duelo que suele llamarse un duelo complicado, ¿verdad? Como los de accidentes de tránsito, Claro. como los suicidio y otras muertes muy, muy dramáticas, muy dolorosas. Entonces, ¿cómo se trabaja? Primero vamos a empezar a resolver ese asunto en el por qué. Busque las respuestas que necesita, busque las redes de apoyo que necesita. Necesita buscar información, ir a buscar a fulanito que lo conocía para ver qué ha sabido de esto, entender un poco, estudiar un poco acerca de las situaciones, síntomas que veía emocionales en la persona. Hágalo, no hay ningún problema. Mm. Busque lo que necesita para entender ese por qué. Y yo más bien, yo no yo, sino la investigación científica lo que dice es, no omita esa parte de tratar de buscar el por qué, porque eso le va a llevar al para qué. Hay una frase, ¿verdad?, social que dice, no pregunte por qué, sino para qué, razones para eso. Difícil Claro. porque necesito entender razones para eso. Dando una respuesta rápida, podríamos decir que hay una carencia de salud mental. Definitivamente sí, en todas las personas que fallecen por suicidio. Hay una carencia en la salud mental, hay una dificultad en los vínculos y hay una Mm. pérdida de esperanza. Por algo sucedió eso. ¿Cómo trabajamos eso en los dolientes o en los sobrevivientes, verdad? En las personas que han quedado. Necesitamos regular las emociones que hay ahí, expresarlas, crear un ambiente, no glorificando a la persona que murió por suicidio, que hay que tener mucho cuidado con ese sentido, ¿verdad? Ujú. Si en un colegio fallece alguien por suicidio y le hacemos un, ¿verdad?, un monumento como un ángel, como alguien que ha sido, es peligroso también, Claro. porque hay otros muchachos que podrían estar en riesgo que por el efecto contagio que hemos estado hablando, pueden pensar, esto es lo que yo necesito para ser glorificado igual que esta persona, ¿verdad? Hay que Ujú. manejarlo con cuidado. Pero las respuestas que se vayan encontrando son muy buenas para elaborar el duelo. Ahora, ¿hasta cuándo parar? Hasta cuando esto ya no me dé paz. Si la persona busca los por qué y se está encontrando más afligida, más estresada, es momento de parar. Claro. Pues, Esto porque me va a no llevar, tiene sentido hacerse daño. no tiene sentido, ¿verdad? Ya a pesar del dolor. Esto me va a llevar entonces a encontrar el para qué más adelante, para qué está sucediendo esto, qué me puede llevar a impulsar esto. Inclusive hay personas que hablan del tema, que crean espacios para los demás, Ujú. que les puede ayudar a estar mejor, para al final lograr también entender y ahora qué va a pasar con nosotros, cómo sigue mi vida, qué tiene que ver en el proceso de resolución con la aceptación. Esta persona falleció por suicidio, ya no está con nosotros y yo vuelvo a ser feliz, ¿verdad? O yo vuelvo a vivir plenamente a pesar de esa pérdida. No es un camino fácil, no es una cosa que se logra en un mes, 2 meses, 3 meses, inclusive 2 años o un año, no es una cosa fácil,
pero se necesita ir trabajando porque el Es duelo, bueno buscar ayuda profesional en ese sentido. claro, claro, siempre es bueno, sobre todo cuando las consecuencias me llevan al Claro. aislamiento, al juicio, a la culpa, o hay sentimientos de reproche o de dificultad emocional en cualquiera de las partes, ¿verdad? ¿Cómo trabajar uno? No hablemos de niños, sino porque esto es de todas las edades, pero de una persona que tenga pensamientos de esos, Ujú, ¿verdad? De que quiera suicidarse, ujú. cualquier cosa le afecte y ya lo único que piensa es desaparecerse de este Ajá. mundo, ¿verdad? Creo que en algún momento mucha gente podrá estar pensando o haber tenido pensamientos de ese tipo. ¿Eso qué hacer, digamos, Claro. cuando uno está pensando así? Necesitamos identificar algunos riesgos o casos diferentes, ¿verdad? Es diferente si yo en algún momento de dolor pienso, quisiera dormirme y no levantarme nunca más, quisiera descansar de todo esto, pero en realidad no tengo un plan para morir. Es diferente a la persona que tiene un plan, una manera, una estrategia y además tiene el método cómo hacerlo y es un método muy letal, ¿verdad? O personas que han tenido intentos recurrentes. Todo eso lo abordamos de maneras diferentes. Pero siempre la recomendación que hacemos es hable con alguien cercano a usted acerca de lo que siente, ¿verdad? Hable, busque alguna persona en la iglesia, algún profesional, hable de lo que siente. Y a la par de eso, a la otra persona le estamos diciendo, escuche, brinde apoyo sin juzgar y acompañe, invítele a la persona a buscar esto. Evidentemente sabemos, Álvaro, que las personas con pensamientos de morir no quieren morir, están teniendo un dolor tan grande que no saben regularlo, que no saben qué hacer con eso. Ujú. En la medida en que se encuentren otras alternativas, inclusive en terapia decimos, bueno, morir es una opción, busquemos otras opciones. ¿Cuál podría ser? No, es que estoy sin plata y ya me quedé sin trabajo, ya mi vida no tiene sentido. ¿Qué otras opciones tenemos? Ujú. Ayudar a la persona en intervención en crisis a buscar otras opciones. Bueno, vamos a buscar esta opción, vamos a ver otra. Dejemos el suicidio, pero dejémoslo no como la primera opción, dejémoslo como la tercera, cuarta, quinta. Hay otras maneras de resolverlo y la idea absolutamente se aborta, ¿verdad? Sí. Pero es tratar de resolver el asunto. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Escuchar. La gente dice, es que yo no tengo a nadie, suicidio, no se aísle. Siempre hay alguien dispuesto a escuchar. La gente dice, es que yo no tengo a nadie. Siempre hay alguien a su lado que quiere escuchar. Claro. Es importante permitírselo, abrirse, hablarlo una y otra vez. Y si busca una persona y esa persona, lamentablemente lo encontramos, inclusive en los centros de salud que no abordan con responsabilidad el tema. Y si me encontré una persona de estas tan irrespetuosa, pues busco otra persona, ¿verdad? Tiene que ser un trabajo de toda la cultura, de todas las personas, independientemente si usted es ama de casa, mamá, profesional, lo que sea. Necesitamos ser sensibles al dolor del otro. ¿Qué puedo hacer? Expresar lo que siento, crear espacios de autocuidado. Si mi situación es muy complicada, busco a alguien que me ayude a resolver, a ver opciones, a cuidarme, a hacer actividad física, cuidar mi espacio, mi cuerpo, mi mente, ¿verdad? No es fácil, no es Claro. fácil. A veces algunas personas tienen más herramientas que otras, pero buscar ayuda siempre es la mejor solución. Lo importante de esto es que hay personas, hasta de manera gratuita, ¿verdad? Porque alguien puede decir, no, es que yo no tengo plata para pagar al psicólogo o al psiquiatra, Ujú. porque yo no tengo plata para eso, son servicios muy caros, hasta gratuitos, de manera voluntaria, las personas en las iglesias, Claro. en los grupos sociales, en la municipalidad, en todo lado donde usted hay grupos de apoyo que le pueden acompañar. Ahora, nosotros no somos como muy de decisión de recurrir a profesionales que le ayuden a uno a estas cosas, ¿verdad? No sé los muchachos si ahora es más fácil que antes, cuando uno Ujú. crecía, porque siempre había una frase ahí, todo un mito, ¿verdad? Que ir a donde un psicólogo, un psiquiatra está jodido de la Claro, cabeza. claro. Pues vaya, mira, yo lo veo a usted medio jodido la cabeza, vaya a poner el psicólogo. Siempre lo veíamos, El psicólogo le decía. exacto, sí, pero ya cuando las cosas están listas, como Exacto, decimos, ya cocinadas, exacto. pero no antes, Sí. ¿verdad? Y yo creo que el tema de la salud mental, de ver todas estas cosas, si la gente puede hacerlo, y como usted decía, hay instituciones que puedan, ¿por qué no hacerlo? Claro, ¿Por qué le tenemos tanta resistencia a estas claro. cosas? ¿Por qué? Hay de todo, ¿verdad? Creencias familiares, juicios sociales,
medio de comunicación depende de que yo siga. Ujú. Todo eso tiene que ver con la creencia que tenga acerca del cuidado de la salud mental. En buena hora, hemos avanzado mucho en ese tema, inclusive yo tengo pacientes de 9 años donde no tienen ninguna patología, ninguna situación de crisis, pero sus papás le llevan para que la persona aprenda, su Claro, persona pequeña, aprenda cómo regular sus emociones y llegue a la adolescencia mejor, conociéndose, ¿verdad? Regulándose, teniendo estrategias, y eso es maravilloso. claro. Como hay personas adultas que vienen a terapia y dicen, aquí nadie me va a ver, ¿verdad? Nadie va a saber que yo vine aquí, y busca un horario donde no Sí, haya nadie en la clínica porque da mucha vergüenza hacerlo. ¿Por qué sucede? Porque no nos han enseñado claro. que la salud mental es tan importante como la salud física. ¿Verdad? Si usted tiene asma, usted no puede ir a Claro. trabajar. Si se quiebra un pie, necesita descansar. Pero si está con ansiedad, con depresión, entonces tiene que hacerlo, porque tiene que cumplir, porque eso es una payasada. Y no es cierto. Lo cierto es que tan incapacitante es una cosa como la otra. Vieras cuando a veces nos toca mandar a alguien al psiquiatra, porque su situación es más química, fisiológica, Sí. que solamente emocional o circunstancial, ¿verdad? Mucha resistencia se genera en muchas personas, decir, yo jamás pensé que yo estuviera tan mal Va a ir donde un como para ir psiquiatra. donde el Sí, psiquiatra, claro, ¿verdad? Y es un médico claro. que ha estudiado en el funcionamiento del cerebro, y yo he tenido casos, mire Álvaro, donde una persona está con crisis de ansiedad súper fuertes, que pasa llorando 10 días seguidos sin poderse levantar, recibe el tratamiento adecuado, el tratamiento, ¿verdad? Unido, psiquiatría, medicación con terapia, en 15 días esa persona es otra. Claro. Y usted dice, ¿cómo es posible? No lo puedo creer. Claro que sí lo puedo creer, porque es un asunto fisiológico, médico, pero también emocional. Y necesitamos trabajarlo con esa integralidad tan importante que es, ¿verdad? Claro. Pero hay que hacer un cambio de chip, digo yo, de saber que la salud mental es muy importante para relacionarnos nosotros, para ver el mundo. Yo puedo tener mucho dinero, ser Sí, muy, sí. muy prestigioso, muy profesional, muy linda, muy todo lo que usted quiera, pero si mi salud mental no está bien, nada de eso tiene sentido. Sí, a veces creemos que es como ir a hacerse un examen de sangre, ¿verdad? Que usted dice, llegó hasta tal colesterol alto, tome la pastillita. Exacto. Esas cosas no funcionan así. Y yo creo que es, como usted decía, es algo equivocado que tenemos y arrastramos. Es igual que los adultos mayores, ¿verdad? Eso suele ocurrir también en los adultos mayores, pues siempre hablamos de jóvenes, pero ¿qué pasa con los adultos mayores? Y si también se puede llevar a un profesional para que los atienda. Uno conoce a veces adultos mayores que pierden el sentido a la vida, ¿verdad? Claro. Ya sienten que no es ganas de morir, sino que sienten que no le encuentran sentido a nada. Y uno dice, ¿qué pasa aquí? Vieras que las estadísticas dicen que el riesgo de suicidio, como usted las estadísticas que usted mencionaba, ¿verdad? De las edades, de 14 a 20 años es una época de mucho riesgo. A partir de los 25 años a 40 son los porcentajes más altos, pero ya después de los 40, si la persona está estabilizada, suelen bajar los índices de riesgo. En la adultez mayor se disparan los índices de suicidio, en la adultez mayor, ¿verdad? Valga la redundancia. ¿Por qué? Muchísimos factores. La soledad, la enfermedad, el uso de medicamentos por las enfermedades, lo que hace que estén en más riesgo, ¿verdad? Entonces, hay que cuidar mucho la salud mental de las personas adultos mayores, porque ya jubilados o sin trabajo, con una sensación de que no sirven, Exacto. de que en la casa no los dejan hacer nada, de que no tienen la fuerza física, ya con problemas a veces de movilidad reducida inclusive, dolores, ¿verdad? De cualquier cosa, de movilidad reducida inclusive, hace que la salud mental se vea afectada. Entonces eso aumenta el aislamiento. Recordemos, y a veces no hablamos, porque en Costa Rica no es permitido, ¿verdad? El suicidio asistido o la eutanasia, que es todo un tema Claro. de conversación que podemos dedicar un Sí, programa sí. solamente a eso, pero a En nivel Holanda inclusive, sí existe, ¿verdad? claro, No en sé si hay otros otros países. países y en otros, y profesionales que están de acuerdo con el tema, ¿verdad? Pero al final de cuentas se ve lo mismo. Entonces, ¿qué podemos decir? Ah, no, pero es que ya es una persona ya con una enfermedad terminal, que tiene derecho a decidir sobre su vida. Lo mismo sucede a cualquier edad, Claro. ¿verdad? Es un suicidio al final de cuentas, socialmente permitido, ¿verdad?
pero que no es correcto porque hay una desesperanza, hay un dolor, hay una soledad, hay una dificultad para los vínculos. Entonces, la pregunta generadora de esto es, ¿necesitamos ponerle atención a los adultos mayores? Por supuesto que sí. Hay profesionales en psicología dedicados también específicos y especializados Claro. en la atención a adultos mayores, que no es lo mismo que atender niños o adolescentes o cualquier otra población, pero que sí lo hay. Claro que sí, por supuesto. Yo sé que nos daría para otro programa decir que debemos trabajar un poquito para todas estas cosas, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que hay recetas, pero me Sí, imagino que hay cosas que uno puede trabajar para no llegar a tener esos pensamientos o ese tipo de cosas. claro. Si yo puedo dar una respuesta Bueno, rápida emociones, no cosas, perdón. en estas cosas y en estos pensamientos, si hay una respuesta que yo podría darle de eso rápida es, necesitamos trabajar en la familia. La familia es el centro donde se aprende la salud mental, pero donde se crean los traumas mayormente y donde se dan las dificultades a veces de factores de riesgo por los vínculos que hemos hablado durante este programa un montón. La familia se necesita trabajar muchísimo, pero necesitamos trabajar muchísimo en la fe. Claro. La fe devuelve la esperanza, ¿verdad? Cuando yo estoy en un grupo de la iglesia, donde yo me siento acompañado, donde yo sé que yo puedo hablar, que me escuchan, que inclusive rezan por mí, Mm. que me sostienen. Es un factor de protección impresionante. La fe me devuelve la esperanza. Casi que así como, escríbalo porque eso es un tema de examen. Ajá. La fe me devuelve la esperanza y la pérdida de la esperanza es riesgo de suicidio. Entonces, si usted quiere alejarse de los pensamientos de suicidio, proteger su familia, transmita la fe. Pero entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago para transmitir la fe? ¿Leemos la Biblia todos los días? La fe es muchísimo más que eso, Claro. ¿verdad? Es la convicción y es la creencia de un ser superior que me sostiene, que no me juzga, que cuando ya nada tiene sentido, yo recurro a este ser superior y me siento acompañada. Cuando quitamos eso de la vida, todos los riesgos aumentan, ¿verdad? Entonces digo, sí, tiene que ser un espacio de autocuidado, cuidar el cuerpo, hacer ejercicio, comer saludable, dormir, sí, el cuidado de lo físico, el cuidado de los pensamientos, de mi manera de ver el mundo, los anteojos que yo me pongo todos los días para ver cómo es el mundo, cuidar la mente también. ¿Cómo me hablo, verdad? Porque a veces nos juzgamos muy duro nosotros mismos, ¿verdad? Si usted pasa pensando que no sirve para nada y que ya está, se acabó, Exacto. se está autodestruyendo. Y se da en la familia. Este diálogo Ujú. interno que tenemos se forma en nosotros, no porque ya lo tengamos escrito desde antes de nacer, no tiene que ver con la personalidad. El diálogo interno depende de cómo los demás me han tratado. Claro. Desde que yo estaba pequeño, se ha interiorizado en mí, se ha convertido en mi diálogo interno. Si siempre me dijeron, usted es una tonta, no sirve para nada, usted es una inútil y no va a servir en el estudio, ese es mi diálogo y mi manera de ver el mundo. Maravilloso lo que sucede en terapia cuando yo me doy cuenta de ese diálogo interno Ujú. y lo cambio. Y empiezo a darme cuenta que eso no es cierto, que es una pura mentira. Empiezo a cambiar mi diálogo interno y mi manera de ver el mundo cambia radicalmente. Sí, yo no sé si aquí cabe el hecho de no estar culpando a los demás por lo que a mí me pasa, que a veces ocurre eso, ¿verdad? Yo estoy deprimido porque me dejó mi esposa o mi novia, Ujú, me ha ido mal por culpa de aquel. claro, Siempre trasladamos responsabilidades nuestras a otros, ¿verdad? claro, Entonces pasamos muy quejándonos de eso. Me pasó esto por culpa de aquel, sí, pero nunca asumimos ninguna responsabilidad, no solo de que tenemos responsabilidades, pero que también tenemos que asumir la responsabilidad que los pensamientos y nuestras decisiones también dependen de nosotros. claro, Y hay que buscar la mejor forma de que andemos bien desde el punto de vista de cómo nos hablamos claro. a nosotros al interno. La culpa no Ujú. es necesariamente mala o buena. La culpa es el resultado de acciones, de decisiones que se han tomado y en muchas ocasiones la culpa me lleva a resolver, Ujú. ¿verdad? O sea, yo cuando yo lo interiorizo, como lo dice usted muy bien, no pienso en el otro, en el otro, en el otro, por qué el otro me hizo, por qué no estuvo, no, pienso en mi responsabilidad al respecto, me hace sentir muy mal por los errores cometidos, eso está muy bueno, pero bueno, ¿y eso qué me lleva? A quedarme solo ahí no tiene ningún sentido Claro. o me lleva a tomar decisiones y decir, claro, ¿qué fue lo que provocó esto? ¿Qué me llevó a esto?
Pero para eso se necesita de mucha humildad, Álvaro, Claro. de mucha honestidad propia. No mentirse uno mismo, es que uno a veces se No autoengaña. autoengañarse, Sí, claro. eso, ¿verdad? Y empezar a decir, pucha, yo también he fallado, he tenido una cuota de responsabilidad en esto. ¿Qué acciones concretas voy a hacer con respecto a eso? Claro. Bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hablar. Necesitamos hablar de un tema, Álvaro, y es el perdón. Sí. Cuando yo no perdono a los otros por ser imperfectos, por haberse equivocado, por haber metido las patotas, y cuando yo no me perdono a mí misma por haber metido las patotas Claro. también, las grandes patotas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos el perdón, necesitamos sanar los vínculos, pero sanarlos hoy mismo, Álvaro. O sea, es ya mismo, usted hirió a su hijo hoy, búsquelo, háblelo. Claro. Así pasan las cosas del sentimiento de culpa, de cosas malas, de sentirme súper culpable, súper mal, y usted habla con alguien media hora después, ya fue como de la noche al día. Claro. Pero hay que sanar los vínculos. ¿Para qué lo deja para mañana? Y para pasado mañana. Y las personas que están reviviendo el odio durante 10 años, Sí. durante todas 50 años, no, y son cosas dolorosas. Pero el perdón es lo único que me hace cortar con eso. Claro. Y después cerrar etapas de la vida. Yo creo que cerrar etapas de la vida ayuda mucho, ¿verdad? Hay gente que vive anclada en cosas del pasado y entonces eso es una cruz que yo llevo, entonces también eso me provoca todo este tipo de cosas, ¿verdad? Es cómo nos cuesta entendernos como personas, ¿verdad? Para no llegar a todo esto, porque al final, aunque estamos hablando tal vez de otros temas, pero al final todos son emociones, ¿verdad? Los seres humanos estamos compuestos por eso, y un mal pensamiento, una mala emoción nos lleva a cometer no solo un suicidio, cualquier cosa en la vida. Por supuesto. Pero no cuidamos eso, es lo que yo siempre, Sí, claro, siempre claro. reitero, que lo que la gente debe cuidar mucho es eso, porque nosotros somos parte de eso, pero no se habla mucho. Es que no nos han enseñado Claro. a eso, ¿verdad? Y necesitamos empezar a aprenderlo, a empezar a practicarlo, aunque dé mucho miedo. Estamos, claro, hablando del suicidio, pero como decíamos al Claro. inicio, no podemos hablar del suicidio Sí. sin hablar de todo el componente emocional, familiar y de vínculos Ujú. que nos llevan a esto. Necesitamos hablar de todo eso porque el perdón, Claro. el cortar con situaciones del pasado, el superar etapas, como usted bien lo menciona, no es fácil. Y a veces solos no podemos porque lo hemos intentado 1000 veces y no lo logramos con muy buenas intenciones. Pero para eso se necesita humildad, buscar ayuda profesional o espiritual o el tipo que sea. Cuando usted busca ayuda, las puertas se abren, ¿verdad? Y Claro. se va allanando el camino para ver qué se puede hacer. Y ser humildes, eso es lo más, pasa por una decisión propia, Claro. tener esa humildad y saber que uno tiene que mejorar. Mira, estamos cerrando el programa, muy agradecido. Por cierto, regálenos su teléfono si algún televidente quiere Muchísimo. en algún momento visitarla para que usted pueda conversar con él por Con alguna muchísimo situación. gusto. Vean, nosotros, el número que tenemos es 8373-2828. En ese número nos pueden escribir un WhatsApp, cuánto vale una cita, cuándo hay espacio, a quién atienden, en mi caso tal cosa, lo que sea que necesiten Claro. saber, ahí nos lo pueden preguntar. En la clínica no solamente yo, somos varias psicólogas que trabajamos diferentes ¿Cómo se llama la cosas. clínica? Clínica Santa Inés. Santa Inés. Pero en redes sociales nos encuentran también como psicóloga Mirna Jara, Ok. Instagram, TikTok, Facebook, todas las redes sociales que ustedes Qué quieran. bueno. Igual Clínica Santa Inés nos encuentran en cualquiera de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, no, pues estamos para servirle lo que necesiten. No, con vamos a seguir hablando de este tema porque hay que hablar de muchas cosas, ¿verdad? De la depresión, conceptos de felicidad, hablar cómo nos sentimos. Es que nada de esto, digamos, de esto lo dejamos como muy aparte y hay que entrarle a este asunto porque la gente tiene que entender de que la salud mental es muy importante hoy en día, pero lo dejamos de lado, nos gustan más otras cosas. De nuevo, muchas gracias por venir, muy amable por Con demasiado acompañarnos. gusto, Álvaro. Gracias a usted, muy amable. Y a ustedes por habernos acompañado en Tertulia de Noche. Y recuerden que este programa se repite los domingos a las 7 aquí en Canal 14. Gracias y nos vemos la próxima semana.